Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba. Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía. Yo no... Dura alerta, tan dura como la que le fue dada a una mujer en la escritura, que entró en presencia de un hombre y ese hombre le habló de una dura alerta y revelación. Entonces, hay un pastor oriental, conforme a lo que el Espíritu de Dios reveló al presente. Hay un pastor oriental en la nación de Cuba que dice el Espíritu de Dios que ese hombre es un pastor muy amado por él y que este mensaje no es más que para exhortar su vida y para exhortar a todos aquellos líderes que de un cierto modo están cometiendo errores o empujados a cometer errores, y solamente lo está sosteniendo a ellos el amor de Dios, y por eso es que a ellos en este momento el juicio de Dios no los ha cogido, porque Dios le está mandando un mensaje por muchas vidas para arrepentimiento. Entonces dice el Espíritu de Dios a estos pastores amados pero que están cometiendo errores, dice que este mensaje fue desatado por Dios para que ellos se alineen y sean libres de los rencores que cargan sus esposas, y para que bendiga a la esposa de ellos, o sea, a las esposas que andan con rencores y que andan alocadamente y andan contra los ungidos. Entonces dice que este mensaje es para que ellas no sigan corriendo envueltas en brujería. Dice que la cual el Señor le va a perdonar la vida. Escuche bien a estos pastores, que las pastoras de las mujeres de ellos se han descontrolado, se han torcido, han sido influenciadas por hechiceras, con falsas profetas, y estas pastoras han ido en contra de Cristo y en contra de los ungidos. Entonces han provocado la ira de Dios. Entonces Dios ha sostenido la ira de Él en contra de ellas y en contra de sus casas y familias por causa del amor de Dios hacia estos pastores. Entonces, y por eso es que ellos cargan una medida de la paternidad de Dios. Entonces, dice el Espíritu de Dios, hoy le dice a estos pastores orientales, que si Él aguantó la ira de venganza en contra de esa pastora influenciada por la hechicería, antiungida, y está actuando como el anticristo, dice el Espíritu de Dios que es por amor al Hijo que le ha dado a ustedes. Entonces, en otras palabras, Dios desató una esencia y un pacto mediante ese Hijo que le dio, que tiene que ver con el ministerio, que por eso, por amor a Él, Dios no va a desatar el juicio en contra de esa pastora. Pero aún así, que tampoco tienten al Señor en no arrepentirse y en no buscar la presencia de Dios y alinearse y arreglar las cosas, porque con Cristo no se juega. A Dios no le importa en ocasiones si hay un pacto o no, si hay un ungido o no. A Dios hay que obedecerlo, porque Dios lo ha demostrado de muchas maneras. Pero hoy día está alertando a este pastor que corra a buscar la forma de no dejarse más manipular por esta esposa, la cual se ha dejado manipular por una hechicera y la cual han ido en contra de los ungidos que le pertenecen al cuerpo de Cristo. Entonces, dice el Santo de Israel, esto es para que no pasen a sus hijos por fuego extraño. Dice que no condenen a sus hijos. Esta reflexión va no solamente para estos pastores orientales, sino para todo aquel ministerio que vea esta grabación. Dice el Espíritu de Dios, no pasen a sus hijos por fuego extraño, por el fuego de Moloch, al dios Moloch. Dice, no condene con el fuego de Moloch, no condene a sus hijos, no condene el ministerio, que estamos hablando de hechicería, de fuego extraño, que son contaminados con otros ministerios, que son hechiceros, y entonces, al fluir con ese fuego, lo que hacen es que condenan el ministerio, condenan a los hijos, y condenan a la casa y a la familia, a todos. Entonces dice, así como los asesinos pentecostales que ponen a predicar y a hacer guerra a los niños. En otras palabras, esto fue revelado con vivencias, no con historias.
el Espíritu Santo ha revelado de cuántos pastores hay que envían a sus propios hijos, envían a los hijos fanáticos de las iglesias, los envían a hacerle guerra a los ungidos, como Balac intentaba hacerlo con Balaam. Dice que así mismo estos malditos falsos pastores, y muchos de ellos que se dicen ser profetas y apóstoles, que son evangélicos desahuciados de la vida, porque no tienen al Espíritu de Dios, lo que tienen es la misericordia de Dios. Dice que en esencia estos perversos le queman las etapas a los hijos, lo ponen a hacer guerra, lo mandan a las plazas a predicar, y los mandan a todos lados a predicar a cual sea el bestialismo que anda en la calle, y se les olvida que el nivel de guerra y de predicación tiene una medida alineada y direccionada por el Espíritu de Dios. Por eso es que hay tantos ministerios, tantos buenos predicadores que son niños que Dios los usó un día y se han perdido. ¿Por qué? Porque los padres, por amor a la fama, a la pantomima y a la payasada del diablo, le quemaron las etapas a los muchachos, desgraciaron la vida. ¿Por qué? Porque también los pusieron a servirle a pastores que son hechiceros, que están siendo uno con Moloch. Porque estos falsos pastores que son uno con Moloch son los que se sientan en el altar haciéndose pasar por Dios. Y entonces, cuando hay algún otro líder que coja a sus hijos y los pone al servicio de esos pastores, están pasando a sus hijos por el fuego Moloch. Por eso es que hay tantos niños, tantos adolescentes y tantos jóvenes viviendo desgracias en las iglesias y después quieren culpar a Dios. Entonces, en otras palabras, esta alerta, esta advertencia es para que no le quede mal, que cuiden a sus hijos. No, porque hay 2 o 3 niños en el mundo entero que Dios lo está usando, están predicando. Sí, hay muchos de ellos que la misericordia de Dios lo ha permitido, pero Dios no ha aprobado que ellos estén predicando, porque todo tiene su tiempo. Entonces, por quemar ese tiempo y esa medida es que han atraído desgracia a sus vidas. Y entonces después esos pastores se limpian las manos y se ríen de la desgracia de los demás. Entonces, en otras palabras, abran los ojos, despierten. Dice que cuiden a los adolescentes, a los jóvenes, a los recién convertidos. Que no. Dice que hagan un pare, no más locura de quemarle las etapas a los hijos, ni a los ministerios. Entonces, hay matrimonios ministeriales que no tienen hijos físicos, pero tienen un ministerio como si fuera un hijo. Bueno, que tampoco le quemen las etapas a ese ministerio, porque por eso es que después que violan el proceso de Dios, es que se desvían completo, y usted los ve congregados y ministrando en iglesias, pero sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los desechó por esas aberraciones. Entonces, dice, no, basta de locura. No los expongas a los demonios, no los expongas a la guerra espiritual, porque ir a predicar en las plazas ir a las calles a predicarle a la gente es como exponerlo a los demonios, porque en las calles, en las plazas, está manifiesta en las tinieblas, está manifiesto todo el mover demoníaco, y solamente ahí pueden ir los ungidos, los capacitados y los aprobados y los respaldados. Por eso es que Pablo predicaba en todos lados y los demonios se humillaban, y por eso es que los hijos de ciertos profetas intentaron hacer lo que Pablo hacía y los endemoniados, el endemoniado le cayeron a golpe. Entonces, abran los ojos, no quemen más la etapa de sus hijos para querer ponerlo a la fama. Es quien Dios mismo es quien lo lleva a la fama y a la posición y a la unción, mediante el tiempo y el cairo de Dios. Entonces, dice que la mayoría de estos aberrantes que exponen a sus hijos y a su ministerio a quemar la etapa, dice que no respetan a Cristo. Entonces, que también tengan presente que asimismo los demonios no respetan solamente a Cristo y a los ungidos. Dice que el verdadero ungido siempre va a ser imponente sobre la tiniebla. Entonces, dice, pero a más nadie, porque está escrito, Isaías 46:5, ¿con quién pueden compararme? Yo no me parezco a nadie. ¿Qué significa eso? De que usted no fue llamado a hacer lo que hace otro. Usted fue llamado a imitar la fe de aquellos que están como padres espirituales, como líderes, en el orden que Dios establece. Pero por eso es que hay muchos que están quemando etapas, porque se ponen a hacer cosas que los ungidos están haciendo fuera de tiempo. Entonces, y de ese modo, usted no puede comparar a Dios con el enemigo. Por eso es que hay muchos que están haciendo cosas que Dios no los envió y ellos dicen que fue de Dios. Entonces, Dios no puede ser burlado.
y Dios no puede ser comparado. Dice en Primera de Reyes 14:6, y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella, al entrar por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. Entonces hoy se le dice a cierta pastora que no se trata de infringir otra persona cuando Dios no la ha capacitado. ¿Qué significa eso en presente? Que hay pastoras que tienen que respetar el límite de rango de autoridad, como Pablo lo enseñó. ¿Cómo hay pastoras que se van a vestir de hombre para tratar de confrontar a un ungido, para tratar de confrontar a un enviado? ¿Cómo así? ¿Cuánta aberración? ¿Por qué lo hacen? Estas mujeres lo hacen porque no respetan a los maridos y porque manipulan a los maridos de un modo u otro. Porque la mujer, la sierva, la ungida, que respeta a Cristo y al ungido y respeta al esposo, nunca se va a mandar en esa aberración, porque hay niveles de guerra, hay niveles de posiciones, y si usted no conoce esos niveles, usted no fue llamada a la guerra, porque Pablo enseñó que la guerra se hace como, y lo ilustró como si fueran deportistas, cumpliendo con las reglas, y Dios pone reglas para todos. Entonces, aquel hombre que no es caballeroso y aquella mujer que no es prudente siempre va a actuar igual que Jezabel. Jezabel era una guerrera imprudente, era como si fuera una mafiosa hoy día, una drogadicta, entonces, y prostituta. Por eso Dios le llamó prostituta, porque una vez que una guerrera, una pastora, una líder se descompone, se aparta del orden divino, dice que se vuelve una prostituta, o físicamente o espiritualmente. Entonces, ¿por qué te fijas en ser otra? En otras palabras, si usted es pastora, no juegue a ser guerrera. Si Dios te añadió lo que te añadió, pero no juegues a hacer otra cosa que Dios no te ha añadido. No imites a otra que es una fracasada y dice que es una bendecida. No imites a otra que es una hechicera y dice que es una ungida. Entonces, basta. Marcos 7:14. Luego Jesús llamó a la gente y dijo: escúchenme todos y entiendan bien. Entonces, una vez que Jesús llama a la gente, llama a una congregación y le dice: escuchen todos y entiendan bien, es porque hay gente que todo lo entienden mal. Y Dios lo llamó a una recapacitación, a decirle: escúchenme y entiendan bien. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta como hay pastoras que ven un mensaje en las redes o en un video y todo lo malinterpretan, porque todo lo entienden mal, porque han sido contaminadas por Jezabel y por las hechiceras. Entonces, Marcos 7:18 dice: él le respondió: tampoco ustedes entienden, nada de lo que entra en la persona le hace impura delante de Dios. Entonces, hay predicaciones que sean buenas, sean malas o regulares, y usted las ve, usted las lee, dice que por eso usted no es impuro, usted no se va a contaminar por eso. Dice que usted se contamina cuando usted habla de esa misma predicación, o si alguna es mentirosa y usted la da como buena, o si usted a la buena la da como mala, entonces ahí ya se está contaminando. Está contaminando tu vida. ¿Por qué? Porque lo que estás hablando es lo que te está contaminando. Estás torciendo todas las cosas, estás malinterpretando. Por eso Jesús decía: entiendan bien. Y no hay un buen entendimiento si no es alineado con el Espíritu de Dios. Por eso que toda prédica, todo mensaje, toda palabra profética y todo lo que desciende del cielo hay que mantenerlo en oración. Por eso que Daniel, siendo un hombre de oración, recibía de Dios todo, y también al mismo tiempo venían los ángeles a impartirle la interpretación, y por eso es que Daniel entendía bien. Entonces, en una ocasión, Satanás entró en Pedro, esto es para que reflexionen, para poner tropiezo a la obra del Señor, y Jesús confrontó al demonio, confrontó al diablo, y el diablo, el demonio y la influencia se fueron de Pedro. Ahora, por eso Dios no lo llamó impuro, aunque Satanás había entrado en Pedro y habló por la boca de Pedro. Entonces, esta reflexión, que quede claro verdaderamente quién es impuro y quién no lo es. O sea, quién es puro y quién es impuro. Entonces dice
que cuando Jesús confrontó al demonio, al diablo, y a su mala influencia y a su oposición, dice que toda esa influencia se fue de Pedro. Yo nunca vi en la Escritura cómo Jesús le hizo pasar pena a Pedro, ni lo desechó, más lo amó. Lo siguió enseñando, lo siguió preparando, lo siguió entrenando, lo siguió capacitando y lo siguió bendiciendo, lo siguió prosperando conforme a la orden del cielo. ¿Qué significa eso? Significa de que hay personas que son poseídas por demonios, que los demonios vienen a habitar en ellos y se la pasan oponiéndose a la obra de Cristo y a la obra de los ungidos. ¿Por qué? Porque se han contaminado hablando contrario. Por eso es que hay cosas que los ungidos hacen que no pueden ser señaladas, sino recapacitadas en oración para que Dios obre en ellos, porque cualquier ser humano se equivoca. Entonces, por aquí estamos hablando no de una equivocación, estamos hablando de una imperfección y de un error de una pastora que se cree lo que no es. Por eso es que Dios le envía un mensaje duro. Marcos 7:20. Y también dijo: lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Entonces, si usted ve una prédica y usted la malinterpreta y actúa de acuerdo a esa malinterpretación, entonces ya usted ahí se está contaminando. Pero si usted actúa y dice también contrario a Dios mismo, o sea, por una simple apariencia, señalando, tildando, juzgando a una persona, usted se está contaminando, porque su propia actitud la está condenando y la está contaminando. Porque Jesús dijo y explicó que lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. O sea, las acciones, las palabras, los pensamientos expuestos, eso contamina a la persona. Por eso es que hay tantas pastoras endemoniadas que están desacreditando el evangelio del reino, están desacreditando al esposo, a los hijos y a la congregación. Por eso, y por eso Dios lo está permitiendo, porque Jesús dijo en los salmos dijo que no toquen a sus ungidos, que no toquen a sus profetas. Dios lo aclaró. Entonces, versículo 23, porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar y maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hay pastoras que están viendo un mensaje o escuchando un mensaje de un ungido y lo están malinterpretando, lo están malentendiendo, y después se levantan a intentar desacreditar al ungido, dice que este tipo de pastora, este tipo de siervos o siervas que actúan igual, dice que están contaminados con demonios, porque se dejaron influenciar por una hechicera, por una prostituta jezabélica o por un mismo demonio del mismo infierno. Entonces, en otras palabras, al no ver a Dios, está actuando juntamente con los demonios para tratar de contradecir o desacreditar a un ungido. En otras palabras, dice que estas contaminadas de ese modo son las que se levantan a actuar y a hacer cosas indecentes, a robar lo físico y lo espiritual, a matar, a tratar de maldecir para matar. Dice que se levantan a serle infiel en el matrimonio, físico o espiritualmente. ¿Por qué digo esto? Porque hay mujeres que traicionan a los maridos físicamente, pero también hay pastoras y líderes que traicionan a sus maridos espiritualmente. Vamos a estar claros ahí también. Son otros niveles, pero es una realidad de que hay muchos pastores que no la saben, de cómo a veces, conforme a lo expuesto, cómo a veces puede haber un predicador ministrando en una iglesia, viene un matrimonio, sea ministro, sea cual sea, y como en el mismo altar, si Dios no está presente y si el predicador es un adúltero y es un exponente del diablo, como en el espíritu de ese hombre al ministrar a la mujer le está haciendo sexo espiritualmente, o en cualquier tipo de adulterio, ahí hay traición. ¿Por qué? Porque se está haciendo algo contrario al orden divino. Entonces, dice que hay de ellas porque son orgullosas. Sí, dice que maldicen a los ungidos igual que Jezabel.
Entonces Jezabel era la esencia de la mujer que engañaba a su esposo de continuo, físicamente y espiritualmente, porque tenía fiestas sexuales con los demonios. Entonces así hay pastoras que tienen fiestas sexuales con los falsos profetas, con los falsos predicadores. Entonces es el tiempo de sumergirse en el rema de Dios y hacer lo que está bien hecho, lo correcto. Dice que más adelante volvió a decir: yo me voy y ustedes me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy, y morirán en su pecado. ¿Qué significa eso? Conforme al misterio revelado, que una vez que Dios visita a una iglesia, a un pastor, a la pastora, a un liderazgo, y siempre lo está instruyendo, lo está enseñando, pero cada vez más uno de ellos, en este caso la pastora, sigue aberrantemente mezclándose con los hechiceros, con título de profeta, con título de pastora, y siguen en el adulterio con Satanás y tratan de perseguir a los ungidos. Dice que Dios levanta su presencia, nunca más vuelve a visitarlo, y entonces ellos van a despertar un reo juicio de muerte, porque dice que y ustedes me buscarán. O sea, hay un tiempo que esta gente van a buscar a Dios, Dios no se va a manifestar a ellos, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy. ¿Por qué? ¿Qué significa ir donde Jesús iba? Aunque Jesús se está refiriendo al cielo, también en el misterio revelado se está refiriendo de que hay un momento que el cuerpo de Cristo va a transicionar a un lugar físicamente y espiritualmente donde estos desobedientes no pueden ir. Entonces dice que en cambio, dice que aquellos que recibieron la promesa van donde Jesús va, pero dice que esta gente van a morir en su pecado. Estas falsas pastoras están en riesgo de morir en su pecado. Jesús les aclaró: ustedes son pecadores como todos los que viven terrenalmente. Entonces, ministerio que andan terrenalmente andan en pecado. Entonces, dice que ministerio que anda terrenalmente anda mundanamente, anda religiosamente y conflictivamente, como los masones chismosos pentecostales del falso apostolado. En otras palabras, hay evangélicos pentecostales rajatablas que un día se fueron de la iglesia pentecostal, de la iglesia metodista, de la bautista, y se dicen ser apóstoles y profetas, pero mienten. ¿Por qué? Porque andan con las mismas actitudes que tenían en las vidas anteriores. No se han convertido, no se han humillado y no se han sometido a la liberación de Dios. Entonces andan con un idioma apostólico, pero no viven la esencia del verdadero fundamento apostólico. Por eso es que muchos están cayendo en condenación. Entonces dice que ellos andan conflictivamente, andan religiosamente y mundanamente. Por eso tú lo ves en los púlpitos parados, que ellos actúan igual que cualquiera que está en el mundo. Ellos actúan igual que cualquier religioso y actúan como cualquier conflictivo, como lo son los masones chismosos pentecostales. ¿Por qué? Porque hay una secta satánica dentro de la iglesia pentecostal que son líderes, que ellos se dicen ser caballeros de hombres. Se la pasan siempre hablando y diciendo que todo lo que ellos escuchan, ellos tienen que hacerlo, que ellos dicen la verdad en todo momento, y ellos le cantan las 40 a cualquiera, pero se les olvida que en realidad Dios diseñó un orden. Por eso Éxodo 34:29 dice: cuando Moisés bajó de la montaña de Sinaí, traía consigo las 2 tablas de piedra con la ley escrita en ellas. Su cara brillaba, pues había estado hablando con Dios, pero Moisés no se había dado cuenta de que su rostro brillaba. Entonces, cuando Aarón y todos los israelitas vieron cómo brillaba la cara de Moisés, sintieron miedo y no se acercaron a él. Entonces, hay un momento de que cuando un mensajero genuino de Dios, un enviado, habla una verdad resplandeciente del cielo, hay personas que se sientan atemorizadas, aún dentro de los ministerios. Pero entonces dice que sintieron miedo y no se acercaron a él. Ahora, entienda que al presente, cuando Dios envía al profeta o apóstol con una profecía, con una palabra tan dura como las tablas de piedra, es porque el corazón de esas personas
están endurecidos, llenos de orgullo y de arrogancia. Dice que cuando la persona tiene un corazón de carne y sensible a la voz de Dios, Él les habla directamente y sin intermediario. Entienda eso, que es una verdad. Por eso es que de continuo a muchas iglesias Dios les envía a los apóstoles y les envía a los profetas. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas iglesias andan con el corazón endurecido. Por eso usted ve que hay tantas iglesias rechazando a los profetas, y por eso se condenan cada día más. Entonces, de este modo se le hace un llamado a la reflexión a los pastores que son manipulados por sus esposas y que han dejado que ellas usen los pantalones como lo usó Jezabel y como la mujer de Potifar. A esas que han actuado así se les advierte lo siguiente respecto a la torcida y mala interpretación de las escrituras y de lo profético, y de acuerdo a las adivinaciones que cargan. Entonces, esa alerta es para arrancar la brujería entre lo profético de ciertas pastoras. En otras palabras, que son pastoras que fluyen en lo profético, pero se han contaminado con la adivinación de otras hechiceras. Dice el Espíritu de Dios: esas pastoras aberrantes, faltas de respetos, quedan bajo su propia condenación de maldición por violentas y por irreverentes para con Jesús y sus sellados ungidos. Ay, dice el Espíritu de Dios, que Él está mostrando a muchos hombres de su secreto, está mostrando a ciertas pastoras que están yendo desde una ciudad a otra, desde el oriente hacia el centro de la nación. Así lo mostró en revelación, de cómo esta pastora iba a un campo en el centro del país, y entonces dice que entraba en una congregación, en una casa donde se tocan tambores y se hacen bembé, o sea que el Espíritu Santo no está ahí, pero esa casa se la da de decir que es una iglesia. Entonces estas pastoras que están entrando en estas iglesias que son casas de bembé, dice que son pastoras que son hechiceras, son psicólogas, que se la dan de profeta, así para blasfemar. Dice que estas que son así, dice que viven blasfemando y viven levantando calumnias en contra de los sellados ungidos, para blasfemar contra las familias pertenecientes a Jesús. Ahí, entonces, dice que todo lo tergiversan, todo lo tuercen, dice el Santo Espíritu, todo lo tuercen en sus diabólicas interpretaciones. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, cuya pastora no será destruida por amor a su Hijo, dice el Señor. Entonces, recuerden lo escrito en Lucas 11:23. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están contra mí. Si no me ayudan a atraer a otros para que me sigan, es como si lo estuvieran espantando, como si lo estuvieran ahuyentando. Entonces, de ese modo queda esclarecido cómo hay pastoras que se están contaminando con brujas y hechiceras, y dice que se ponen en desacuerdo con los ungidos, van en contra de los ungidos, y de ese modo, en vez de atraer gentes para que sigan los ungidos, dice que lo que están es alejando a la gente para que no sean bendecidos por el mensaje de los ungidos. Por eso Jesús dijo: si ustedes no están a favor de lo que están haciendo sus ungidos, que son el cuerpo de Cristo, están en contra de Cristo. Y si no están trabajando de acuerdo con Él, usted está trabajando para el diablo, tratando de espantar a la gente fuera del rango de la bendición de sus ungidos. Entonces también dijo el Espíritu de Dios, Lucas 13:32, Él les contestó: vayan y díganle a esa zorra, mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y pasado mañana termino. Ahí. Entonces dice, hay de los palanchines evangélicos ortodoxos llenos de orgullo y de ciencias naturales ficticias y de la teología y su brujería. Entonces, en otras palabras, estas que se dicen ser profetas y pastoras y andan torcidas haciéndole guerra a los ungidos,
dice que son parte de los parlanchines evangélicos, que son parte de un Goliat que es ortodoxo, o sea, son líderes que son ortodoxos, llenos de orgullo y de ciencias naturales y satánicas. Son llenos de ciencias naturales, físicas, pero no de ciencias sobrenaturales. Dice, y están llenos de la teología y su brujería. Se la pasan estudiando la Biblia, pero no viven alineados con Dios. Por eso, para evitar la maldad entre ustedes, o sea, esta alerta, este consejo, Dios lo envía a aquellas que se arrepienten. Dice que para que eviten la maldad entre ustedes, cuya maldad consiste en las personas que hacen lo malo de continuo como un estilo de vida, subliminalmente. O sea, que son personas perversas que se la pasan haciendo lo malo abiertamente o subliminalmente. Hay Salmo 107, versículo 33. Dice, Dios convirtió en el desierto los ríos y los manantiales. Dios convirtió en desierto los ríos y los manantiales. Entonces, el río está representando a un pastor que fluye como si fuera un río, y los manantiales está ilustrando a profetas. Entonces, supongamos que hay pastores y profetas que fluyen y manan con aguas transparentes, con la palabra transparente de Dios, con revelación. Pero dice que Dios convirtió en desierto, o sea, lo secó por completo a este tipo de ministerio. ¿Y por qué Dios hace eso? Dice, pero a la tierra fértil la convirtió en tierra inútil. O sea, aquellas personas que eran sedientas de recibir la semilla de Dios, que es la palabra, dice que Dios la convirtió en una atmósfera inútil, que no producía nada, ni fruto, ni árboles, ni nada. No era productiva. ¿Y por qué? Porque allí vivían, dice que porque los que allí vivían eran gente muy malvada. Entonces, cuando aquí está descrito que cuando una pastora o una profeta que andan en hechicería, que un día anduvieron transparentemente delante de Dios, dice que Dios las desecha, seca todo el ministerio de ellos y se acaba lo de Dios en ellos. ¿Por qué? Por la maldad de ellos. Entonces, ahí está claro cómo hay personas que caen en desgracia y por qué. Y cómo Dios le está dando la alerta a aquellos que quieran arrepentirse. Dice que al desierto lo convirtió en tierra fértil. Entonces, a aquellos que estaban distantes de Dios, que no tenían nada de Dios, Dios los hizo tierra fértil, los transformó, los convirtió en algo que producía fruto y vida. Entonces, dice, los convierte en tierra fértil rodeada de lagunas y manantiales. O sea, los rodea de congregaciones y de profetas. ¿A quién? A aquellas personas que eran desiertos en el pasado y el presente Dios los transforma en tierra fértil. Versículo 40. Pero Dios castigó a esos malvados y los hizo perderse por el desierto sin caminos. O sea, se le acabó el mover ministerial. Por eso es que muchos se le acaba el ministerio, se le acaba todo, y ellos mienten diciendo que cargan lo que ya no tienen. Entonces, dice que a la gente pobre Dios los saca de su aflicción y hace que sus familias aumenten como un rebaño, o sea, los prospera. Dice que cuando la gente honrada ve esto, se llena de alegría, pero los malvados se quedan callados. ¿Por qué? Porque hacen igual que Coré, envidian a los Moisés. ¿Quieren saber quién es el guía de los estudios? Porque de Jesús se dijo que quién era él, porque él no había estudiado en ningún lado, que cómo él sabía tanta doctrina y tantos misterios. Entonces Jesús explicó que su doctrina era del cielo, no era terrenal. Él no estudiaba. Los hechiceros, ¿por qué tú crees que los hechiceros estudian tanto? Entonces, de este modo, dice que el macho cabrío, vestido como si fuera el ángel de Jehová, dice que ese es el guía de todos los estudios antiungidos y de todos los estudios que llevan a la persona a ir en contra de la unción. Dice que así está reflejado en 2 Timoteo capítulo 3, está reflejado esto que estoy hablando. Dice que ahí se manifiesta también de cómo hay maestricos pornográficos con la doctrina de Balaam expuesto entre ustedes, de cómo actúan. Ahí en 2 Timoteo 3 está esclarecido de cómo estos falsos predicadores van a contaminar una iglesia y a un liderazgo completo. Dice que hay pastoras que deben saber por qué el Señor las ve como si fueran hijas de Coré.
O sea, ¿y por qué permite que ellas fluyan entre los grupos que son descendientes de Coré, que son impartidores de ceremonias subliminales, de reuniones y ministraciones del evangelio muerto y seco, y con normas de hombres y con modos hipócritas de compartimiento, con el fin de exaltar a los muertos y falsos líderes y a los falsos héroes? Entonces, ¿qué significa eso? En otras ocasiones también fue explicado de que ¿quién es un falso héroe? Bueno, falso héroe es un pastor de que está ministrando en una iglesia, que Dios no está con él, pero ese día lo visitó un hombre heredero de Dios, y ese día le tocó recibir un milagro. Dios se manifestó en ese lugar porque Dios se manifiesta donde Él quiera, y hace el milagro en la persona, y después el pastor, que no es ungido, se añade, se achaca que el milagro fue gracias a él. Entonces, en otras palabras, estos falsos héroes son los que aman fluir y ministrar con ceremonias y con todo tipo de hipocresía, con todo tipo de engaño. Segunda de Corintios 10:12. Ciertamente no nos atrevemos a igualarnos y a compararnos con esos que se alaban a sí mismos. O sea, el falso ministro siempre se la pasa alabándose a sí mismo. Pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Nosotros no nos vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites que Dios ha establecido. Dice, Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo y nuestro campo de autoridad, y Él nos permitió llegar hasta ustedes. Por eso es que hay enviados que Dios los capacita, los aprueba, los unge y los envía para que le den la alerta a este pueblo que Dios quiere que se arrepienta. Entonces recuerden, por eso y más, recuerden lo sucedido a los opositores envidiosos que imitan a Coré, tanto en el pasado como en el presente. Entonces ya sabemos también lo que pasó en Números 26:9. Dice que Eliab tuvo 3 hijos, Nemuel, Datán y Abirán. Datán y Abirán eran parte del grupo de Coré, o sea, de una secta satánica, y que se rebeló en contra de Dios y en contra de Moisés y Aarón. O sea, se rebeló en contra del fundamento apostólico. Y dice que por esa razón la tierra se abrió y se los tragó vivos. Eran un grupo de 250 personas, todas ellas murieron quemadas. Y así fue el pueblo como vio como Dios castiga a los que lo obedecen. En otras palabras, si la tierra se abrió y murieron quemados, ¿qué pasó? ¿Por qué se abrió la tierra? Entonces, hubo fuego en esa apertura de la tierra, hubo fuego. Entonces, con Cristo no se juega. Al genuino fundamento apostólico, al genuino apóstol y profeta hay que dejarlo en paz, hay que dejarlo tranquilo. Entonces, no hay que torcer más las cosas, hay que tener temor de Dios. Dice que, para concluir, aquí les va una medida revelada y destapada a otro nivel de cómo opera la adivinación y cómo evitar ser influenciado por sus vendedoras y vendedores de hechicería en los púlpitos. Entonces, hay Mateo 8:28. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, 2 hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Y entonces las tumbas están reflejando a iglesias que están como tumbas, a casas ministeriales que están como tumbas. Y los endemoniados están refiriendo a 2 líderes, a 2 pastores que están endemoniados. Entonces, salieron de las tumbas, eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Eran tan peligrosos que maldecían a todo el mundo. Por eso los ungidos, ciertos ungidos no podían pasar por sus iglesias, no podían visitarlo, porque ellos se levantaban a maldecir y a provocar todo tipo de conflicto. Entonces, cuando los 2 hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Entonces, en otras palabras, ningún falso ministro, ningún falso profeta, ningún adivino endemoniado de púlpito tiene la revelación de cómo y cuándo Jesús hace las cosas. Simplemente Dios permite que ellos vean la manifestación de Dios, pero ellos en realidad no tienen la esencia ni el tiempo del kairos de Dios. Pero el verdadero profeta sí sabe. Nadie sabe la hora y el día, pero los verdaderos profetas sí saben todos los planes de Dios
O Dios dijo que no haría nada sin antes hacerles saber sus planes secretos a sus siervos los profetas, a los santos, a los que están en santidad, a los que están en el secreto con Él, a los que están consagrados. Porque hay muchos profetas que no están consagrados a Dios y por eso que no escuchan los misterios de Dios. Entonces, y otros que están en proceso, están en crecimiento. Dice que los demonios le suplicaron a Jesús: si nos sacas de estos hombres. O sea, ya los demonios sabían que iba a haber una expulsión. Ya los falsos profetas, cuando ven al verdadero, ya ellos saben que va a haber una removición. Algo va a ser removido, porque la unción se manifiesta para eso. Es con propósito, no con vanidad. Por eso es que los falsos profetas siempre están hablando de vanagloria, y fanfarronería, y pantomimas, y payasadas. Entonces, los endemoniados, los demonios dijeron: si nos sacas de estos hombres, déjanos entrar. No sé qué significa eso, que hay pastores que no están hablando de ellos. Hay pastores que los demonios son los que están hablando por la boca de ellos, y así están ministrando a una iglesia entera. Dice que déjenos entrar en esos cerdos. Y Jesús les dijo: entren en ellos. Y los demonios salieron y entraron en esos hombres. Entraron en los cerdos, y entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago, donde se ahogaron. Entonces, ¿qué significa? Que hay momentos que hay líderes que se dejan ser libres y Dios los hace libres. Hay líderes que no se dejan ser libres y Dios los va a expulsar. Hay iglesias endemoniadas donde tanto la iglesia endemoniada, que son como cerdos, que son los que maltratan a todo el mundo, son los que comen de todo tipo de predicadores. Sí, porque a eso se refieren los misterios revelados, quién es un cerdo dentro de la iglesia. Entonces, dice que estos pastores van hacia otras congregaciones que están endemoniadas y se forma la mecolambia, la mezcla satánica, y dice que todos van a pique, todos van al abismo, excepto aquellos pastores que se mantienen en la condición de hombres y huyen al pueblo, huyen al verdadero pueblo de Dios y dan testimonio de todo lo ocurrido. Entonces, de ese modo, queda esclarecido cómo los demonios territoriales son dados a la adivinación violenta, la cual consiste en hablar lo ocurrido en el pasado de la gente y en los planes que están en marcha de manos de Satanás. Dice que estos endemoniados, estos falsos hechiceros, falsos profetas y falsas profetas, siempre están hablando del pasado de la gente, siempre están hablando de los planes de Satanás, pero no hablan de los planes de Dios. Entonces, dice que en su tiempo pasado, en el presente, ellas siempre están buscando de exponer y hablar del pasado de la gente y de los sucesos presentes provocados por Satanás, como Lucifer. O sea, ¿y quién es Satanás como Lucifer? Sencillo, es Satanás vestido de pastor o vestido de un buen adorador. Ese es Lucifer. Y entonces, ¿qué hace ese Satanás mediante esos ministros? Dice que ministran a estas falsas profetas, a estas hechiceras, y son las que siempre están ministrando al pueblo con el pasado, con maldiciones y con demonios. Entonces no hay liberación en ellos, no hay bendición. Dice que en esencia, tanto Satanás como estas hechiceras falsas profetas no saben nada respecto a la esencia profética, no saben nada respecto al Cairo de Dios. Dice que no saben nada de acuerdo al tiempo de Dios para sanar, para dar soluciones y para traer el cumplimiento de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellas lo que hacen es ellos, los falsos y las falsas, dice que tratan de envolver todo con elocuencia y con mucha palabrería y con mucha adivinación y ciencias demoníacas, pero nunca fluyen con la verdadera esencia de Dios. Y dice que la esencia de Dios siempre es contrario a las ceremonias. Por eso es que ellas son dadas las ceremonias en los altares, pero el verdadero ungido siempre rompe con toda ceremonia. Entonces dice: por cuanto toda administración existente en la tierra hecha fuera, o sea que se ha hecho fuera de la presencia de Dios, es una ceremonia de un modo u otro. Y recuerden que son prácticas de reuniones. Dicen que la esencia de la ceremonia son prácticas de reuniones con ministraciones con un evangelio muerto. Y el evangelio significa la buena nueva, la buena noticia. Pero dice que noticias de muerte es un evangelio de muerte. Dice que lo hacen con normas de hombre. Se tienen que someter a todo el mundo menos al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son pastores que están endemoniados y están llenos de caprichos, de orgullo y de manipulaciones.
Entonces no estamos hablando de que pastores que ellos siguen el orden de Dios, no, ellos no tienen el orden de Dios, ni tampoco se quieren someter a los enviados que Dios envía. Entonces, dice que son hipócritas en sus compartimientos y llenos de hipocresías y de normas de hombre para exaltar a muertos y a falsos héroes. Y ahorita hablamos qué significa ser un falso héroe. Dice que ellos fluyen en todo tiempo, como muchos que están fluyendo en Brasil, que están en las redes, explotando las redes, tratando de hacerse los héroes, yendo en contra de los verdaderos ungidos, de los verdaderos apóstoles y profetas, y lo que están exponiendo es un evangelio muerto. Entonces, dice que en ese fluir pentecostal, satánico, diabólico, católico, musulmán, revestido como apostólico, porque muchos de esos evangélicos se dicen que son apóstoles, son falsos, porque el verdadero falso mover apostólico y los verdaderos apóstoles y profetas, dice que hablan la verdad con la manifestación de Dios. Entonces dice que estos pastores son como falsos reyes. Entonces, siempre en toda la historia han habido verdaderos reyes, pero también ha habido falsos. Y falso es aquel que, como Saúl, que un día estuvo en una posición y después fue desechado. Y después de haber sido desechado, seguía diciendo que lo era. Entonces ahí se ve manifiesto el falso rey. Así hay muchos pastores desechados, hay muchos líderes desechados, y ellos dicen ser una cosa que no lo son. Es como aquel que era camionero, o era guagüero, o era piloto, y ya no lo es, porque fue desechado. No, y aunque está activo todavía, esté con condiciones de seguir practicando ese oficio, no lo ejerce porque fue eliminado de esa posición. Y si sigue diciendo que es piloto, siendo desechado, es un mentiroso. Entonces, por eso el presente hoy es hundido todo cerdo antisemita como pastor en las congregaciones que funcionan como conventos musicales carnavaleros terrenales. O sea, son iglesias que aman llenar el altar de mujeres vírgenes, pero y desechan a todas aquellas que vienen siendo procesadas por Cristo, que hayan cometido errores. Entonces, estos líderes, al no ser guiados por el Espíritu, ellos tratan de buscar una imagen en el altar, poniendo mujeres vírgenes que llevan 5, 10, 15 años solteras, y entonces ellas no deciden casarse en la voluntad de Dios, no, ellas deciden seguir viviendo una falsa identidad de santidad. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta convento musical, donde estos altares evangélicos tratan de ser llenos de mujercitas vírgenes que llevan cierto tiempo en virginidad, pero andan igual que las monjas. Entonces andan con una envolvencia de convento, de que por adelante es una cosa y después se acuestan con los pastores. Porque así hay muchos pastores que están durmiendo a mujercitas solteras. ¿Por qué? Porque esas solteras decidieron no casarse con las personas indicadas por Dios. Por eso un día, algo muy parecido, Dios manifestó en el asunto de Abraham. Cuando era el tiempo de la unión de Sara con Abraham, Dios se manifestó y amenazó de muerte al rey. ¿Por qué? Porque ese rey trataba de meter un convento en el altar de su congregación, tratando de desviar el curso de lo que Dios establece. Hoy día hay iglesias evangélicas así, de ese modo. Hay de ellas. Dice que en esencia, dice que esas iglesias que funcionan como conventos musicales, carnavaleros y terrenales, son cementerios, son congregaciones llenas de muertos. Dice que son coliseos alcoholizados, llenos de chisme y de falsos testimonios. Dice que coliseos, ¿por qué? Porque dice que los predicadores que van ahí van nada más que a administrar conflictos y a compararse unos con otros y a sacarse espada unos a otros. Dice que, y a maldecir. Dice que estos predicadores que van ahí a predicar, dice que viven en el chisme, con falsos testimonios. Y también dice que son dados, dice que esos falsos pastores, estos falsos líderes, son dados a exponer sus iglesias como si fueran una funeraria y como una discoteca, llenas de columnas, llenas de escrituras, como los malditos egipcios lo hacían en el pasado. Dice que así hay iglesias hoy día llenas de escritos y llenas de luces como discoteca, que son como funerarias. ¿Qué significa funeraria? Que no están velando a Dios adentro de la iglesia. Ellos no velan, ellos no buscan en vigilia a Dios, ellos no buscan el rostro de Dios. Ellos buscan
la manifestación de la carnalidad, de todo lo terrenal dentro de esa iglesia, la pantomima, y ahí lo que hay es muerte, y si adoran a la muerte, entonces esa iglesia es una funeraria. Dice que al presente estos tipos de congregaciones son perseguidores. Dice que al presente a ellos les sucederá lo que le sucedió a los cabos africanos que se levantaron en contra de Cristo y los ungidos. Dice que de este modo va a caer vivo al infierno todo almático, sinvergüenza, corrupto, policía y macho cabrío de púlpito primeramente. Así será manifiesto y verdaderamente será visto el verdadero gobierno apostólico de Cristo y de la unción del Daniel. ¿Por qué? Porque dice que de ese modo, sea visto o no, así será manifiesto si verdaderamente el fuego consumidor de Dios y la unción de Dios de Elías se manifiesta o no. O sea, al presente, en contra de esas iglesias, Dios va a manifestar el gobierno apostólico de Daniel, que se va a cumplir el decreto por su boca, y también se va a ver manifiesto, de un modo u otro, la manifestación del fuego del juicio desatado por la unción de Elías. Entonces, ¿para qué? Para que de ese modo las congregaciones que pintan sus pisos con identidad satánica y que están llenas de demonios, esas principalmente dice que sabrán cuál es el precio de desechar a Jesús para meter en su sucio púlpito a un Barrabás cancerino. O sea, estamos hablando de predicadores que son ladrones y son cancerinos. Ellos maldicen, en vez de liberar a la persona, ellos las enferman, porque empiezan a desatar, a declarar demonios que no tienen. Entonces, un modo de un predicador enfermar a una persona que está libre, que está sana, es tratar de torcer las cosas. Cuando empieza a impartirle a una persona que está en un proceso de liberación, pero no está enferma, y le empieza a declarar espíritus de enfermedades, lo está enfermando. Entonces, por eso Dios le llama a estos ladrones, los llama cancerinos y mentirosos, que profetizan retraso mental presidiario del mismo diablo. Entonces, ¿qué es lo que hace un ministro retrasado mental presidiario? Maldice a la gente, tanto en las congregaciones como en las calles, porque hay falsos evangelistas que van a las calles y lo que hacen es maldecir a la gente con un falso juicio. Entonces, el juicio de Dios y lo verdadero profético de Dios es para traer arrepentimiento a la persona, es una alerta, no es una maldición. Entonces, dice que ¿por qué? Porque hay unos cuantos que no liberan a nadie. Ellos juegan con los demonios, porque ningún predicador endemoniado puede echar fuera a demonios. Entonces, por eso es que juegan con los demonios. De un modo u otro, que este mensaje sea una reflexión para bendición y para liberación de aquellos que se arrepienten y quieren agradarle a Dios y quieren ser bendecidos por Dios. Sea la misericordia con cada uno de ustedes, sea la paz de Cristo con cada uno de ustedes. Shalom.